Ahora entramos, digamos, a otra etapa, cuando usted, después del Espérame. colegio. Sí, pues me gradué de bachiller y, y de una vez me fui al noviciado de los jesuitas en Santa Tecla, El Salvador. Claro, pero Motivación, eso es lo que quiero, ¿qué le llevó a eso? ¿Qué vaya, cosas pues ocurrieron motivación, porque no es, como no es muy común, eh, motivación, déjame. sí, Bueno, entonces, motivación, lo que te decía de admirar la preparación que tenía este nuestro guía, Padre Santa María. Yo también fui a conocer al que le llamaban en ese tiempo, no en todo tiempo, maestro de novicios. Y era sí, una persona fuera de este mundo. Era tan espiritual y tan, bueno, como un santo. ujú, ok. Y total que me fui Y para pasar 2 años ahí. 2 años. yo tengo Por una duda porque congregación mariana y después noviciado jesuita, son órdenes distintas o Congregación Mariana no es una orden. Eh, la Compañía de Jesús o jesuitas sí es una orden. ah, ok. No, lo otro era un grupo juvenil, Ah, nada más. ok. Entonces, se va usted al Salvador, a Santa Tecla, y ¿con qué personas se relaciona más o cuáles eran las actividades que hacía? Nada, con el pequeño grupo, salvadoreños, nicaragüenses, eh, llegó uno de Costa Rica, había otro de Guatemala y yo, ¿ah? Y el gran bueno, ¿qué más? Sí, Que, sí, 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 hubo lo un que gran ocurre. acontecimiento ahí, Ajá, porque de repente vino la expedición de los españoles a convivir con nosotros y era un contraste enorme entre cómo se oía antes, todos hablando suavecito y todo así, y la fuerza de los españoles más grandes, más fuertes, hablando rápido, enérgico así, sí, y amable pues, pero en el estilo español. ajá. Bueno, fue interesante Como un choque conocerlos, ¿verdad? cultural, Mm, una especie de choque cultural o ahí. ¿Y quién era sus no mejores choques. amigos o su mejor Ah, guía? Guía tal vez espiritual o en no, cuestión. bueno, el padre Elizondo, que era el maestro, ¿verdad? Eh, Ok, Se trataba de familiarizarse, empezarse a familiarizar con el fundador de los jesuitas, que es San Ignacio de Loyola, y, y aprender un poquito de latín, poquito. ah, sí. ¿Y Vaya, después de los cuál es dos, el principal atributo o por lo que más se le conoce a San Ignacio de Loyola? por la fundación de la... No, pero su característica principal. Que tenía, que como era militar, entonces organizó eh, como militarmente Ah, la, la la orden. orden. Eso es muy largo de explicar. Pero qué valores, el valor principal que tenía, el valor San Ignacio de Loyola, ¿por qué se le conoce más? Pues él empieza diciendo eh, que el hombre, con sus ejercicios espirituales que son famosos, Ujú, el hombre es criado, dice, para alabar, hacer
reverencia y servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Uno dirá, alabar, qué es eso? Pero es reconocer a Dios, creerlo, creer en Él, ¿no? Y seguir su ejemplo, porque jesuita es de Jesús, sigue a Jesús. Naturalmente, Cristo es figura central en la orden y en el libro de los ¿Y ejercicios. cuántos años está ahí en El Salvador? Entonces eran 2 años. Después de los 2 años me enviaron a Ecuador. Cerca de Quito estaba el Instituto Superior de Humanidades Clásicas. Bueno, y sí, ahí vamos a hablar mi después compañero de viaje, de una obra en especial, ¿verdad? ese sí era, tal vez fue con el que mejor congenié, el que después fue incluso maestro de novicios ahí donde estuve. Juan Ramón Moreno Pardo, de Bilbao. Y habíamos estado sí, o sea, él era de en el Bilbao, colegio, teníamos la misma edad, nos graduamos él allá y yo en Guatemala al mismo tiempo y congeniábamos re bien porque era excelente, bueno, compañero. Entonces, allá pues el estudio de las humanidades clásicas, el sistema era no enciclopédico, es decir, no conocer qué el autor, qué el otro autor y que no sé qué, y las biografías, y no era ese, sino tomar a un autor griego, latino o castellano y profundizar en su obra. Bueno, yo estuve 3 años allí. Como escribir una reseña del libro, solo que muy detallada, muy profunda. ¿Quién? Como escribir una reseña de un libro, como cuando escriben una reseña. Sí, algo así. Y eran profesores, pues, que estaban ahí de tiempo completo y totalmente dedicados a su tarea. A su tarea y estudiando cada vez más y todo. Ok, y en Ecuador, después de Ecuador, ¿cuántos años está ahí? 3 años, 3 años y después me tocó irme a España por disposición de la... Claro. Yo me quería ir ¿Y a qué lugar de España? a Canadá o a Estados Unidos. Pero no, pues que ni siquiera se podía plantear, porque todo era la obediencia, ¿verdad? Claro. Pues sí, sí, estaba organizado hasta militarmente, pues sí. ni modo. Vaya, pues entonces... Entonces, ¿a dónde fue a parar? Era un pueblo muy antiguo. Ajá. El lugar donde estuvimos había sido un monasterio. Sí. Y fue fundado en el año 1000. Fue construido en el año 1000. Y el pueblo se llamaba Oña y era bien pequeño, en la provincia de Burgos. Ok. Donde está tu hermano ahorita. No, sí. La misma provincia y a poca distancia está Silos, que es donde está tu hermano. Okay. Va. ¿Qué más? Pues todo era en latín. Ahí sí le entraron Y duro al latín, entonces, entonces.
no, eso fue un año en Castilla, ¿verdad? Castilla, Ujú. y el otro año se trasladó el, la, el filosofado que le llamaban, porque era estudio de filosofía, Ah, a, filosofado. O sí, sea, era. a cabal donde nació San Ignacio de Loyola, que es Ah, qué Loyola, bueno. Guipúzcoa, España, más bastante cerca de la frontera con Francia. Ah, ya. Ahí fue otro año, Ujú. pero yo ya tenía 7 años que de no estar ni en mi país ni con mi familia. Y Sí, a eso, esa edad, ahí a qué edad tenía usted. yo regresé de 24, pues en España tenía 22 y 23. Y luego los estudios eran bastante difíciles, pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque Densos. todo latín, todo en Ujú. latín y tesis y todo, se le hace muy difícil a uno, pero no era, pero por la ya como nos hambre de regresar, de estar ¿verdad? Fue cuando nació la tía Lucrecia, me contaba. Ah, cabal, sí. Ujú. Bueno, entonces luego ya se empezaba a escuchar aire de la teología de la liberación en la orden, Sí. también eso influyó. Total que ¿Y cuál es pedí, en esa época, qué era lo principal planteamiento, cuál era el principal planteamiento de la teología de la liberación? ¿O qué fue donde usted vio una discordancia pues con que algún, el, con las ideas el sacerdote que católico no atraí se fuera a trabajar de político? como obrero, como no sé qué, Ujú. pero ya descuidando mucho Su su misión, labor de su la labor doctrina y sacerdotal, todo. que es llevar las almas a Dios, pues como se dice, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, total que me regresé.